Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y volvemos de nuevo a Krishnamurti. Estas conversaciones diarias, a veces son diarias, otras veces pasa una semana, 2 semanas. Retomamos con Krishnamurti porque a veces Krishnamurti tiene esa pasión intensa que nos arrebata. ¡Chum! Yo necesito mi tiempo también para procesar las cosas que leo, interpretarlas, asimilarlas y trascenderlas. El tema de hoy vuelve a ser el conflicto, Krishnamurti y la estructura del conflicto. El otro día conversamos sobre la naturaleza del conflicto. También conversamos acerca de las ideas y aceptar las ideas y entender que aceptar las ideas no resuelven el problema, el que sea. Hoy volvemos a la estructura. Donde haya autoridad, habrá desorden interno. Primera frase, vamos a hacer una paradita ahí. ¿Dónde hay autoridad? Vamos a hacernos la pregunta, ¿dónde hay autoridad? ¿Hay autoridad en el gobierno de las naciones? Hay autoridad. ¿Hay autoridad en las empresas? Hay autoridad. Diréis, este se nos ha hecho una narca, no. ¿Hay autoridad en las religiones teocráticas políticas como son el Islam, el budismo, el islamismo, el judaísmo, el catolicismo? Por supuesto que hay autoridad, superautoridad. Y luego hay varias autoridades y guerras de autoridades. ¿Hay autoridad en los centros, instituciones grandes lideradas por gurús de la meditación, del bienestar, de la salud? Hay autoridad. ¿Hay autoridad en la familia? Hay autoridad. Diréis, joder, la familia. Sí, en la familia hay autoridad. También hay educación. Hay autoridad. ¿Hay autoridad a veces en la pareja? Hay autoridad. Sabemos que hay desorden, conflicto interno, que se expresa en lo externo como guerra, conflicto, lo que queráis. Al darse cuenta de este desorden, este conflicto, confusión y desventura, empieza uno a mirar para descubrir por qué existe ese desorden. ¿Por qué hemos de tener que vivir en el desorden? ¿Por qué hemos de tener conflicto todos los días, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos dormimos o acabamos por morir? ¿Por qué tenemos que tener conflicto en el coche al conducir? ¿En el supermercado? ¿En el aeropuerto? ¿En la calle? Cuando hacemos tal pregunta, respondemos que es inevitable y que, por lo tanto, no puede cambiarse. O bien decimos que no conocemos la respuesta y por ello esperamos que otro, quien sea, nos diga cómo hay que mirar. Si esperamos que otro nos diga cómo mirar ese desorden, ese caos, esa confusión y conflicto, entonces estaremos aguardando para descubrir la naturaleza de este último, con arreglo a alguna otra persona, por lo cual no hemos descubierto nada. Pues lo que explicaba el otro día, me voy al curso de 1 semana, 3 días de inducción a la emoción, vuelvo a casa. Como el anuncio, vuelvo a casa por Navidad. Pues así, más o menos, ahí andamos siempre fuera. Y siempre, no sé por qué, le ponemos al otro, a la otra, a ese que nos ha contado algo, famoso, no famoso, me da igual, porque hay muchos, le metemos la pureza. Es fantástico. Hasta que un día nos dice algo que no nos gusta y entonces a través de la red lo miramos cruzado como diciendo, no, por ahí no vas, amigo, por ahí no vas. No es así. Importa pues inmensamente cómo miramos, cómo decimos. ¿Por qué vivo en conflicto? Porque cuando ya no estamos buscando una autoridad que nos siga, o que nos diga, y desde el momento en que estamos libres de autoridad de otro, ya estamos en claro. Nuestra mente ya tiene agudeza para mirar y para viajar, para subir a un monte. No debemos llevar grandes cargas
Del mismo modo, si para examinar con mucha claridad este complejo problema rechazamos toda autoridad, entonces tenemos mucha más ligereza, libertad, por ejemplo, para mirar. Por ello, para mirar, no, para mirar, para leer, para interpretar, para hacer. Sí. Por ello, para observar, para actuar, para escuchar, tiene uno que estar libre de toda autoridad. Podemos entonces empezar a preguntar por qué vivimos en ese terrible y destructor conflicto interno. Me pregunto cuál será la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Se dirige a las causas del conflicto o a la persona con la cual pugnamos? ¿O a la división entre lo que quiero y su contrario? ¿O a la naturaleza misma del conflicto? No quiero saber con quién estoy en pugna, no quiero conocer los conflictos periféricos de mi ser. Lo que quiero saber, en esencia, es por qué tiene que existir el conflicto. Cuando me hago esta pregunta, veo una cuestión fundamental que no tiene nada que ver con los conflictos periféricos y su solución. Lo que me interesa es la cuestión central. Y veo que la naturaleza misma del deseo, si no la comprendemos adecuadamente, conduce inevitablemente al conflicto. Deseo cosas contradictorias. El deseo mismo está siempre en contradicción, lo cual no significa que yo deba destruir el deseo, reprimirlo, someterlo a control, sublimarlo. Veo que el deseo es en sí mismo contradictorio. No es el deseo de algo, de logro, de éxito, de prestigio, de tener una casa mejor, mejores conocimientos, etc. No en el objeto, sino en la naturaleza misma del deseo hay contradicción. Ahora bien, tengo que comprender tal naturaleza antes de poder comprender el conflicto. Y cuando me intereso en este, no lo condeno, no lo justifico ni lo reprimo. Simplemente me di cuenta de la naturaleza del deseo, en el cual hay contradicción, que es la que engendra el conflicto. Nosotros mismos estamos en contradicción, queriendo eso y no queriendo aquello. Queremos ser más bellos, o más listos, o más inteligentes, o más millonarios, o más. En nosotros mismos nos hallamos en estado de contradicción y ese estado es producto del deseo. Deseo de placer y deseo de evitar el dolor. Veo pues el deseo como la raíz de toda contradicción. El deseo dice que debo tener esto, que debo evitar eso. Debo tener placer, ya sea sexual o el placer de llegar a ser famoso, conocido, de tener. El placer que quieras. Fijaros, esto pasa siempre, sobre todo hoy con los teléfonos, cuando tienes hijos y de repente dices, pues mira, no vas a tener teléfono porque yo pienso que tal, perfecto, lícito. Entonces tu hijo va al colegio, tu hija va al colegio y todos tienen teléfono. Y el niño empieza frustrado, qué mal, que me aíslo, la madre o el padre se pone nervioso, no, porque estamos aislando al niño, el psicólogo que sí, el psicólogo que no, tú con naturalidad, pero ¿qué es la naturalidad? Bueno, la naturalidad sería la norma, ¿qué norma? Y no sabemos la norma. Deseo tener, es bastante complicado. Eso es un ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo estamos nosotros de fuertes para fortalecer a nuestros hijos, por ejemplo? A educarlos. Al no conseguir los deseos, al no poder llegar a lo que quiero, hay el dolor de no lograr, que es una contradicción. Vivimos, pues, en estado de contradicción. Debo pensar esto, pero pienso aquello. Debo ser esto, pero en realidad soy esto. Debe haber hermandad entre los hombres, pero yo soy nacionalista, o lo que sea. Me aferro a mi iglesia, a mi Dios, mi casa, mi familia. Vivimos, pues, en contradicción. Esa es nuestra vida. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que a mí antes me pasaba mucho. Imaginaros que hace 2 semanas, es un ejemplo, esto me ha pasado muchas veces, me dicen, oye, el sábado, dentro de 2 semanas, el sábado nos vemos y todos un grupo, el que sea. Vale, sí, me apunto. Yo me solía apuntar el primero. De hecho, todavía lo hago. El primero me apunto. Y luego va pasando la semana y a mí me entran mis cosas, como le pasa a todo el mundo, pues no me apetece. Bueno, pues sí, yo he aprendido a tener esos ciclos que voy tratando de entenderme mis conflictos. Estos son conflictos normalitos, pero son conflictos energéticos, yo llamo energéticos,
de sí y no, pero dije que sí, y ahora sí y no, y hoy digo que sí, y por la noche digo que no, y me levanto y digo que sí, pues sí que voy a ir, porque al final me lo paso bien, cosas de este tipo. Pues esos son conflictos con uno, ¿con quién? Conmigo, y he aprendido, primera, esto me ayudó mucho Antonio Di Melo, a aceptar eso, soy así, ¿le molesta a los demás? Me da lo mismo, ya me da lo mismo. Es importante esto, me da lo mismo. ¿Qué te dicen? Joder, siempre haces lo mismo, es un mal queda, no vamos a contar contigo, pues bueno, acéptate como eres. Y punto. Y punto. Y no hay nada más que decir. Con el tiempo eso ha ido mejorando, porque a mí me generaba, no porque los demás me dijeran, que me importaba un pepino, sinceramente. Un pepino no, que me daba igual. Pero a mí me ocasionaba un estrés una locura, ¿no? Es decir, pero chico, eres una persona un poquito extraña, ¿no? ¿Qué manera de cambiar de opinión? Primero, aceptarlo. Luego, importante lo siguiente, a saber decir que no y sin justificar. Amigos queridos, no voy, no puedo ir, lo siento mucho. En otros momentos hubiese dado una explicación verdadera, nunca, falsa. Nunca hubiese dicho, amigos, no voy porque después de 2 semanas he estado todos los días sufriendo unos estados mentales de no voy, porque tal, porque cual. Y nunca diría la verdad, nunca dije la verdad. Con lo cual es un poco como decir, táchala, pues di la verdad, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Si no te da igual lo que digan, pues di la verdad. Entonces buscaba siempre excusas. Después de eso aprendí a no tener que dar explicación. Chicos, no voy. O poquitas explicaciones. Chicos, no voy, me ha salido otra cosa. Punto final. Luego, si al día siguiente ves a la gente y alguien te pregunta, pues si te da la gana lo dices y si no, no lo dices. O le dices la verdad, o simplemente no le dices la verdad y dices, no, me he quedado con una amiga, por ejemplo. O no dices nada. No tienes por qué dar explicaciones. Estos son conflictos normales. Yo los he tenido mucho de este tipo. Todavía tengo algunos de ese tipo. Tiene que ver, yo me lo reviso esto, con algo que tengo ahí que me tira, pero que a la vez no me tira, que yo me quiero ir para... Es una historia. Yo creo que, explicado como lo he explicado, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado, de un lado o de otro. Y de esto de lo que estamos hablando. Esa es nuestra vida. Y esa contradicción no puede integrarse. Esa es una de las falacias. La contradicción solo termina cuando empiezo a comprender toda la naturaleza del deseo, cuando empiezo a comprender que me pasan 2 semanas que por todo el mundo, en Oriente y en Occidente, hay personas interesadas en esto. Las llamadas personas religiosas. No el hombre de negocios, ni la gente del ejército, ni los burócratas, no. Estos no están interesados en ninguna de estas cosas, pero las llamadas personas religiosas, sabiendo que el deseo es la raíz de todas aquellas, han dicho que hay que reprimirlo, sublimarlo, destruirlo, someterlo, controlarlo, masacrarlo, sacártelo de encima. Pero, ¿qué está sucediendo? Algunos sacerdotes, católicos y no católicos, se rebelan y quieren casarse. Y el fraile está ahora mirando hacia el exterior. Todas las angustias de la represión, distorsión, la brutal disciplina del ajuste a un modelo, carecen de todo sentido. No llevan a la verdad. Para comprender la verdad, la mente ha de estar libre por completo, sin distorsión ni rostro de ella. Vosotros preguntaros una cosa. Yo me la pregunto. Uy, mira, esta persona se pegó 5 años viviendo en la montaña, en la roca del Truqui, meditando. Imagínate, esto seguramente algunos lo habéis visto. Recluido sin hablar. Vale. Y con todo el respeto del mundo. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Qué me estás contando? O imagínate que yo lo invito. ¿Qué te estoy contando? ¿Qué te quiero contar? ¿Qué pretendo yo al traerme al yogi o la yoga que está escondido en la cueva o al monje que no toca un cachito carne en su vida
¿qué pretendo yo? Y sí, esto hay que preguntarlo. Eso yo me lo pregunto siempre. Bueno, ¿y qué pretendo yo si voy a ver? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mejor. Cuando me fui a ver a Neon Wan, la monje que hacía comida budista, que famosa en Netflix. ¿Por qué me fui a verla? Porque primero cuando vi la serie me fascinó. ¿Qué me fascinó? La estética, las formas, cómo lo contaron, la explicación que daba del tipo de comida. Y me fui a un curso de ella de 4 o 5 horas y me encantó. Salí más ligero de comer que cuando entré y había comido. ¿Y qué saqué de ahí? ¿O qué pude ver? Primero, que ella era feliz con lo que hacía, con su decisión de ser monja. Sí. Segundo, que detrás de esa decisión había toda una energía fascinante, que tenía que ver con la armonía de la vida, la armonía del producto, la armonía de la naturaleza, porque su jardín no es un jardín perfecto inglés, sino era un jardín salvajito, salvajito, salvajito. Los que hayáis visto la serie lo podréis comprobar. Eso es lo que a mí no sabía que iba a haber, pero eso es lo que saqué. Por lo tanto, también puede haber. Por eso, ¿para qué me lo traigo? ¿Para qué traigo? ¿Para qué voy? A ver, ¿qué me cuentan? Y claro, eso lo contó ella tan bien, tan natural, explicando unas cositas que había que hacer, otras que no, que tenía que ver con el minimalismo, con la felicidad restando. Fascinante. ¿Puedo comer yo así todos los días? Podría, si quisiera, tendré que cambiar un montón de cosas. Incluso a lo mejor de cultura, de utensilios, comprar otras cosas, disponer de mucho más tiempo o dedicar ese tiempo que dedico a otras cosas a esa cosa de ese cocinar, porque ella no es que cocine para ella, cocina para otros, para ella también, obviamente. Claro, cuando el New York Times y los famosos de las comiditas se la llevan al famoso restaurante de Nueva York, al Bernardín, porque él es budista, creo, o era budista, y claro, y luego sale en el New York Times, porque fíjate, la comida más excelsa, pues a resumen, al final lo que uno dice es, estos no se han enterado de nada, estos lo que quieren es el ocio, el lujo exclusivo, la traemos aquí, llamamos a los especiales de Manhattan, multimillonarios que les gusta, pero claro, ahí no se bebía vino ni nada de eso. No me puedo quedar solamente con esa comida que es, mira, la más, vamos a decir en términos materiales, insípida que he comido en mi vida, es la más larga que mantengo en mi vida como recuerdo de algo que tiene que ver no solamente con el comer, sino con la totalidad de la otra. Las otras comidas que he tenido, que están muchísimas, fascinantes, vinos fantásticos, lo que tú quieras, nacen y mueren y se quedan ahí en un lugar lúdico, con algunas cositas, pero son de deseo, de placer. Aquí no había placer, aquí había otra cosa de nivel galáctico. Pues esto tiene uno que comprender esta cuestión del deseo. Más no intelectualmente, porque no existe eso de la comprensión intelectual. Cuando uno dice comprendo intelectualmente, lo que en realidad quiere decir es oigo las palabras y comprendo lo que significan estas palabras. De modo que cuando uno usa la palabra comprensión, está diciendo que comprender es darse cuenta del hecho de manera inmediata. Si percibe usted el hecho inmediatamente, hay comprensión, que es también acción. Tenemos, pues, que descubrir lo que es el deseo. ¿Por qué no ha de haber deseo y qué hay en él de malo? Cuando uno ve una casa hermosa, bella, que le gusta, lo que sea, un arroyo fascinante, el sonido del agua, una nube iluminada por el sol. Cuando mira todo eso, hay un inmenso placer sensual, el disfrute del atractivo del color, de la estética. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué hay que reprimirlo? Pues no hay nada malo y no hay por qué reprimirlo. Y cuando ve una cara hermosa, una mujer hermosa, un hombre hermoso, ¿por qué no hemos de mirar? Sabemos cómo surge el deseo. Es un fenómeno muy sencillo y claro que no necesita gran investigación. Ahí la vista, el contacto, la sensación y el deseo surge cuando el pensamiento se interfiere en esa sensación. Yo puedo ver esa cara bella
bien proporcionada, inteligente, viva, no egocéntrica, no autoconsciente de su propia belleza, pues así, si mirase así, ya no existiría nada. Puedo mirarla y el mirar trae una sensación y entonces viene el pensamiento y todas las cosas que el pensamiento desarrolla, la posesión, la retención, el sexo, poseer. Todo el proceso empieza por el pensamiento, de modo que la reacción es pervertida por este. De nuevo, es lo que ponemos. Es lo que ponemos. Pero el reaccionar, por cierto, es normal, es sano, es cuerdo. Sería absurdo ver una maravillosa luz en la nube y no disfrutarla, mas el pensamiento se complace con ello y lo convierte en un recuerdo placentero. Y quiere que ese placer se repita. Esta es toda la naturaleza que tiene el sexo, repetir la experiencia. El pensamiento mastica el placer una y otra vez y quiere que se repita. Tenemos, pues, el pensamiento y el deseo, que están siempre en contradicción uno con otro. Estas son solo explicaciones ordinarias y las explicaciones carecen de valor en absoluto. Pues lo que tiene valor es el ver cómo viene a la existencia el deseo, cómo se interfiere el pensamiento en la sensación y lo convierte en un recuerdo, y al deseo, el placer de ese recuerdo le da continuidad y sostenimiento en el pensar, lo nutre de pensamiento. Pensamiento y deseo tienen que estar siempre en contradicción entre sí, porque son fragmentarios. Cuando hablamos del pensamiento fragmentario, hablamos de un pensamiento, de un deseo en contradicción. Nuestra vida se halla en estado de contradicción consigo misma de la mañana a la noche hasta que morimos. Y esto lo vemos en la realidad, no en lo teórico, verbal e intelectual. Uno ve esta cosa como ve desde una altura todo el valle. Su belleza, el riachuelo, los árboles, la gente, las casas, el color, todo lo que uno ve. Del mismo modo mira uno esta cosa y ve que no puede hacer nada sobre ella. ¿Qué puede uno hacer? ¿Qué podemos hacer? Si hace algo será la acción del pensamiento, que quiere cambiarla, por lo cual traerá otra contradicción. Me veo a mí mismo en estado de contradicción. Y así, queridos amigos, ponemos hoy punto y seguido a otro capítulo de Krishnamurti. Vamos a seguir con esto de la contradicción y el conflicto. Y entender que no hay que negarse nada, hay que entender la conciencia. Sí, sí. No me excluyo, me hago monástico, no veo. Es que no quiero hablar mucho más con detalles, pero los hombres se recluyen, no queremos a las mujeres, se juntan porque es el pecado y pasa lo que pasa, ¿no? No tengo que explicarlo, ¿no? Y las monjas igual, y no, hombre, no, pecado, pero el cardenal puede venir a visitarlas, ha pasado siempre y ahora también. Y luego están todas juntas y pasa lo que pasa. ¿Dónde estamos, amigos? En el deseo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.